Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kinerrolo. En esta ocasión vamos a continuar hablando de elementos estabilizadores. Vamos a hablar de tres temas principalmente en esta segunda parte: cuándo y cómo usarlos, cuándo no se deben usar y en lo que particular yo aconsejo usar y cuáles no. Vamos a explicar y recordando también que el elemento estabilizador funciona en un eje articular, en este caso la muñeca, y debe atravesar este eje articular para poder generar su función estabilizadora, ya que la estabilización la genera a nivel de articulaciones. ¿Cuándo se deben usar? Se deben usar en toda ocasión que estemos ante un deporte que requiera gran esfuerzo y no sea propenso hacia una lesión, y también cuando ya presentamos una lesión por alguna actividad o algún golpe o algún otro traumatismo que nos provocó inestabilidad en una articulación. ¿Cuándo no se deben usar? La ideal sería no usarlos nunca. ¿Por qué? Porque como ya se había mencionado, tenemos pérdida de masa muscular por desuso. Entonces, nosotros ¿qué debiéramos hacer? Es fortalecer esta masa muscular para poder tener la estabilidad idónea para esa articulación. Si no la tenemos, podemos usar el elemento estabilizador que yo siempre recomiendo, que es cuando se genera una lesión o ante una actividad física o deportiva. No todo el día, no porque sí. Debe tener su fundamento basado en la ciencia de la evidencia, como es este canal. ¿Cuáles yo aconsejo? Aconsejo los elementos, por ejemplo, muñequeras, hombreras, fajas lumbares, que en las fajas lumbares vamos a hacer un paréntesis después, rodilleras y tobilleras. ¿Cuáles no aconsejo? Y yo no aconsejo ni por si acaso, son los ajustadores posturales. Vamos a hacer un paréntesis aquí. En particular, no me gustan los ajustadores posturales. ¿Por qué? Porque dejamos de usar nuestra musculatura. No tienen una justificación para usarlos en ninguna ocasión. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos fortalecer, hacer ejercicio y tener movilidad de nuestra propia musculatura, que es la musculatura que nos mantiene en cierta postura y erguido. Si bien estéticamente puede verse bien, no es lo idóneo. Lo idóneo es hacer ejercicio. El camino al cielo es difícil. El camino al infierno está lleno de placeres. Es importante para nuestra salud, no solo en el día de hoy, sino cuando ya seamos viejitos, cuando ya tengamos nuestra edad y nos cueste movilizar el cuerpo. Todos los esfuerzos que hagamos hoy van a ser recompensa en el futuro. Entonces, los ajustadores posturales no los recomiendo, no los aconsejo, no me gustan, me desagradan incluso cuando hay comerciales que hablan respecto al tema y que te van a solucionar y que son milagrosos. No, el ejercicio, señores, ejercicio es lo que los va a mantener saludables. Vamos a comenzar a hablar desde muñeca hacia abajo, haciendo la pausa en fajas lumbares. Muñequera, como habíamos dicho, pasa por el eje articular, va de lado a lado, pasando por este eje articular, y nos permite tener cierta estabilidad en la articulación de la muñeca. Después tenemos las coderas, que las coderas nos va a dar también esa estabilidad en caso sobre todo de tener una caída que sea de frente, nos golpee la palma de la mano y nos desplace el radio y la ulna hacia atrás, y que en esa flexión de brazo tengamos una luxación. Luxaciones vamos a hablar en el siguiente video, que ya lo estamos preparando el guión. También tenemos, como habíamos dicho, las hombreras, que las hombreras pasan también el eje articular, que es el hombro, también se estabiliza. En este caso es bien puntual. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, la glenoides es bastante pequeñita y tenemos la cabeza del húmero que es grande, y esto es bastante inestable si no mantenemos el manguito de los rotadores, que son 4 músculos que nos dan esa estabilidad de encajar la cabeza del húmero sobre la glenoides. También en otros videos podemos hablar de cómo mejorar esta estabilidad articular. Entonces la hombrera nos va a ayudar mucho, no solamente en esta inestabilidad muscular, para evitar luxaciones, que la luxación de hombros se puede dar muy fácil en una articulación muy inestable, y uno se dirá, ¿por qué la naturaleza nos dio este castigo? Porque somos gente que lanza cosas, somos lanzadores, cuando nuestros antepasados eran cazadores y recolectores. Entonces por eso es tan inestable, para permitirnos amplios rangos de movimiento.
Después vamos hacia las fajas lumbares, las benditas fajas lumbares. Yo las recomiendo en personas que levantan cargas, cajas, tarros de pintura, que hagan actividad física, por ejemplo, de encerraderos, que corten leña con motosierra, toda esa actividad donde tengamos cargas. ¿Por qué? Porque a medida que va transcurriendo el día, la musculatura se va fatigando. Entonces, toda la musculatura que está en este segmento y nos ayuda a mantener la postura, se va a ir cansando. Entonces tenemos una, como se dice entre comillas, una mala higiene postural de cómo se debiera levantar las cargas adecuadamente. Recordamos que si levantamos una carga con la columna caída, vamos a generar mayor tensión en los músculos paraespinales y la musculatura estabilizadora de tronco. Por ende, va a generar lesiones como puede ser una hernia si se usa y a largo plazo y tenemos desgaste de los discos articulares, pero eso es asunto de otro video. Hay una postura idónea que es mantener la espalda erguida y entre medio de nuestros brazos levantar esa carga, como se muestra aquí. Al tener esta faja lumbar nos va a ayudar a mantener esta postura con la columna más recta y nos va a facilitar también recordar la postura que debemos mantener para levantar esta carga. Entonces, por eso las fajas lumbares yo las recomiendo muchísimo para las personas que levanten cargas. Después pasamos a la rodillera y aquí igual vamos a hacer otra pausita, que hay rodilleras que son completas al igual que las coderas, pero hay otras que traen este hoyito. Este hoyito es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí encajamos la patela. La patela es ese huesito que tenemos en la rodilla, y se desplaza arriba y abajo en relación de si generamos flexión o extensión de rodilla. Es bastante móvil y tiene tendones también tiene ligamentos, pero también se pueden dañar, podemos perder masa muscular, por lo cual puede ser inestable y podemos tener una luxación patelar, que es bastante molesta y dolorosa y es frustrante para la persona. ¿Por qué? Porque uno, que duele, dos, se debe reducir en urgencias y tres, no podemos generar una flexoextensión de pierna de forma idónea. Por ende se dificulta la marcha y es doloroso y un sinfín de problemas. Después tenemos las tobilleras, que hacen que el astrágalo y la tibia no se desplace hacia anterior o hacia lateral. Al realizar estos movimientos podemos tener roturas de ligamentos, y al tener rotura de ligamentos es bastante complicado porque ahí producimos un esguince. Hay 3 grados del esguince. El grado 1, que es una hiperextensión de ese ligamento sin daño tisular. Después tenemos el grado 2, que ya tenemos rotura de vasos y tenemos cierta rotura en ese ligamento. Y grado 3, cuando hay una rotura parcial o completa del ligamento. Por ende perdemos continuidad y los huesos no tienen con qué atarse entre sí. Eso tiene resolución quirúrgica, sí o sí es quirúrgico. Al igual que las lesiones de ligamentos cruzados, que son estos. Por eso la rodillera sirve, se me había olvidado comentarles, para evitar que la rodilla, el fémur, en relación a la tibia, desplace hacia anterior o posterior, al igual que las tobilleras. Y eso se da cuando, por ejemplo, estamos corriendo muy fuerte y tenemos una caída o tenemos un frenazo que desplaza esta articulación hacia anterior y hay rotura de ligamentos. En lo personal prefiero quebrarme un hueso antes de romperme un ligamento, porque como que se había mencionado en otros videos, el ligamento está muy mal irrigado, entonces la recuperación es muy mala. Por eso tiene resolución quirúrgica. Eso sería en este video. Dejen su like, dejen su comentario, comenten qué otro video les gustaría y que tengan un buen día.